Bueno, damas y caballeros, oficialmente empezamos con la videoconferencia. Mi nombre es Julián Javier Gutiérrez Gaitán y el día de hoy me gustaría preguntarles por qué el vapor y hielo son diferentes si ambos están hechos de agua. Esta es la pregunta principal del tema de hoy. Como ya la mayoría tendrá en consideración, para responder esta pregunta es necesario saber sobre los estados de agregación de la materia. Como mucha gente ya tendrá en mente, es necesario conocer ciertos temas que son pues de importancia para poder responder a la pregunta. Y después de una breve búsqueda en internet, tenemos pues la respuesta. Cuando estamos hablando de estados de agregación de la materia, nos referimos a las distintas formas en las que podemos encontrar, valga la redundancia, la materia. Estas principalmente son gaseoso, sólido y líquido. Algo que los diferencia son sus partículas, o principalmente hablando, la fuerza de atracción entre sus partículas. Esto le va a otorgar ciertas características a cada uno de estos estados de agregación, como los que vamos a ver a continuación. Las partículas que forman el estado sólido están unidas por fuerzas de atracción bastante grandes. Esto le va a dar ciertas características físicas, como forma y volumen constante. Otras características que podemos encontrar son rigidez y regularidad de su estructura. Continuando con los líquidos, tenemos que estas partículas tienen fuerzas de atracción menores a la de los sólidos, pero aún así tienen fuerzas bastante remarcadas. Esto les va a permitir tener un volumen constante, aunque no tengan una forma definida. Es más, una vez que se vierte un líquido en un recipiente, el líquido adoptará la forma del recipiente que lo contiene. ¿Sí? Por ser líquidos, poseen fluidez y viscosidad. Finalmente, cuando estamos hablando del estado gaseoso, estamos hablando de fuerzas de atracción bastante débiles, más que los sólidos, más que los líquidos. Esto le va a permitir a un gas no tener volumen ni forma fija. Cabe recalcar que pueden ser considerados fluidos. Y una característica bastante importante en un gas es que las partículas de este mismo abarcan todo el espacio que puedan, todo el espacio que quieran, básicamente. Esto, pues, como ya dije, nos va a dar expansibilidad y compresibilidad hasta cierto punto. Ahora teniendo estos conceptos, por así decirlo, podemos responder fácilmente la pregunta. ¿Qué es la diferencia entre el hielo y el vapor? O sea, el estado sólido y el estado gaseoso. Simple, sus partículas. La fuerza de atracción entre sus partículas. Estas fuerzas les van a dar características pues diferentes a un sólido y un líquido. Cuando hablamos de un sólido, las partículas tendrán fuerzas bastante grandes. Y cuando hablamos de un gas, las partículas tendrán fuerzas de atracción bastante pequeñas. Ahora, aquí podríamos terminar la explicación. Aquí podríamos terminar la presentación, porque pues ya respondimos la pregunta original. Pero no sirve de nada simplemente rascar la superficie. Vamos a meternos un poquito más a profundidad y vamos a responder la siguiente pregunta. ¿Qué factores alteran las fuerzas de atracción entre partículas? Igualmente, una búsqueda rápida en internet nos da dos: presión y temperatura. Conociendo estos conceptos, podemos otorgarles algunas reglas que siguen todo el tiempo. En el caso de la temperatura, por ejemplo, mientras más calor haya en el medio,
o sea, a mayor temperatura, el sólido pasará a líquido y el líquido se vaporizará a gaseoso. Cuando la temperatura es menor, o en otras palabras, el frío se eleva, el gas pasará a líquido y el líquido pasará a sólido. ¿Por qué sucede esto? Simple. Las fuerzas de atracción entre las partículas en el frío se vuelven más fuertes. Esto produce que las partículas dentro de un gas, si se les somete a temperaturas bajas, se volverán más lentas, más lentas, más lentas, hasta formarse en un líquido. Y respectivamente, hasta formarse en un sólido. Algo opuesto sucede con la presión, ya que a menor presión, el sólido se funde al líquido y el líquido pasa a estado gaseoso. Mientras más presión haya, el gas pasará a líquido y el líquido pasará a sólido por el mismo concepto. ¿Qué es lo que sucede cuando las condiciones entre temperatura y presión son precisas? Son, digamos, perfectas, como para poder ver el cambio enfrente de nuestros ojos. Y así damos inicio a los experimentos. Este es un ejemplo de solidificación instantánea. No se vuelve más casero que esto. Tenemos una botella de agua y la metemos al congelador. La sacamos justo en el instante antes de solidificarse. Le damos un pequeño golpe y este es el resultado. Esto es realmente bastante interesante. Pero ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Tenemos otro ejemplo, básicamente el mismo experimento, esta vez utilizando un cubito de hielo y un plato para evitar derrames. Lo que sucede es que las partículas dentro del líquido están justo por debajo del punto de solidificación. Solo necesitan un empujón para iniciar la cadena de cristalización, la que estamos viendo a continuación. En este caso, el frío del hielo con el impacto al momento de caer es suficiente para dar inicio a dicha cristalización. En el caso anterior, con un simple golpe, podemos dar comienzo al pase de líquido a sólido. Este no es el único ejemplo que tenemos de un estado de agregación pasando casi instantáneamente de uno a otro. Ya vimos qué es lo que sucede con el factor de temperatura. A continuación, veremos uno con el factor de presión. Si a presión va ajustado, y una vez introducida, mi compañero pues, va a darle a la mancha unas 30 veces. ¡Wow! ¡Hey! Aquí la tenemos. Ahora voy a volver a introducir el corcho en la embocadura y vamos a volver a darle a la mancha. ¿Y qué es lo que pasa? Pues, como podemos ver, la nube se desvanece. Seguimos dándole a la... Este es un claro ejemplo de un cambio de presión, ¿sí? ¿Qué es lo que está sucediendo aquí?
Básicamente, el líquido dentro de la botella nos está ayudando bastante a alcanzar los niveles de presión necesarios para poder realizar el experimento. El líquido dentro de la botella es alcohol. Cuando el hombre mete la válvula en la botella y empieza a introducir aire dentro de ella, aumenta los niveles de presión dentro de la misma. En el momento en que quita el corcho, sucede una despresurización tan grande que el gas es visto. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? El líquido dentro de la botella, el que está pegado en las paredes de la botella, pasa a estado gaseoso instantáneamente por una despresurización. Ahora, cuando vuelve a colocar el corcho con la válvula y vuelve a meter aire dentro, lo que sucede es que la presión vuelve, por así decirlo, a su estado original. Vuelve a aumentar la presión y entre mayor presión, el gas se convierte a líquido. Otros ejemplos bastante interesantes son con el hielo seco. El hielo seco es básicamente dióxido de carbono a temperaturas muy bajas. Al momento de colocarlo a temperatura ambiente, el sólido instantáneamente se sublima, es decir, pasa a estado gaseoso. Este es un experimento sencillo que se puede realizar con este material. Se coloca en un tazón con agua y un trapo se le pasa por encima, así creando una burbuja de este vapor de dióxido de carbono y nos da este efecto visual. Y finalmente terminamos con este ejemplo. Estos dos ejemplos. Aquí arriba tenemos aluminio fundido. Para que el aluminio pase de estado sólido a líquido, tiene que estar a una temperatura extremadamente grande. Pero ¿qué es lo que sucede con un metal que tiene un punto de fusión bastante pequeño? Este es el galio. Y el galio tiene un punto de fusión de 36 a 40 grados Celsius. Este metal literalmente se puede derretir en la palma de la mano. Ahora, otra pregunta que nos podríamos hacer para poder darle seguimiento al tema y meterle un poquito más de complejidad es la pregunta siguiente. ¿Son todos los estados de la materia que existen? Y la respuesta es sencilla. La respuesta es no. Algunos conocerán el cuarto estado de la materia, el plasma. Este estado conforma el 99.9% de la materia en el universo. ¿Pero qué es el plasma? El plasma es básicamente un gas calentado. Es un gas ionizado. Con esto me refiero a que los átomos dentro del gas han perdido o ganado electrones, dándole así una carga eléctrica. Los siguientes son un poco menos conocidos por la mayoría, y estos son el condensado de Bose-Einstein y el condensado de Fermi. Estos estados de agregación de la materia solo son observables a un nivel subatómico y solo pueden existir a temperaturas increíblemente frías, temperaturas cercanas al cero absoluto. Convirtiéndolo, pues nos da menos 273 grados Celsius. Para que se den una idea de qué tan frío es esto, no hay lugar en el universo que tenga dicha temperatura. No hay lugar en el universo que esté tan frío como esa temperatura. El condensado de Bose-Einstein y el condensado de Fermi solo pueden existir en un laboratorio. El condensado de Bose-Einstein tiene una característica bastante peculiar,
porque a esta temperatura los átomos simplemente pierden sus particularidades, pierden sus propiedades y se juntan para formar un superátomo. Un superátomo es precisamente la unión de varios átomos. Pero ¿cómo diferenciamos el condensado de Bose-Einstein con el condensado de Fermi? Sencillo. Bueno, más o menos. El condensado de Bose-Einstein está compuesto por bosones y el condensado de Fermi está compuesto por fermiones. Estos conceptos son bastante complicados de explicar en un poco tiempo, pero podemos decir que la materia se divide en estas dos partes, bosones y fermiones, debido a las características, debido a las particularidades de los átomos. Los fermiones, que conforman el condensado de Fermi, le permiten tener ciertas características, como el de una onda, ¿sí? Y tiene una propiedad bastante interesante. El condensado de Fermi permite que la corriente eléctrica pase con casi nula resistencia. ¿Qué quiere decir esto? Que toda la energía que pase a través de un condensado de Fermi va a llegar al otro lado casi a un 100%. Esto puede ser bastante útil en la física y si se llegase a manipular apropiadamente en nuestras vidas cotidianas. Toda la energía que se pierde hoy día al pasar por cables y cosas similares, básicamente la estaríamos aprovechando con el condensado de Fermi. Continuemos con otros estados de agregación de la materia. Estos son bastante grises. Existen, al menos el estado degenerado, pero por algunos motivos no se consideran estados de agregación de la materia como tal. Cuando estamos hablando de un estado degenerado, estamos hablando de presiones increíblemente grandes. Estamos hablando de tan grandes presiones que los átomos sometidas a ellas pierden básicamente su estructura. Los electrones de un átomo a tales presiones se salen de sus órbitas y los neutrones se unen y forman un conjunto de neutrones. El estado degenerado lo podemos apreciar en las estrellas de neutrones. A estas fuerzas inimaginables nos estamos refiriendo. Continuemos con el estado de plasma de quark-gluones. Este estado es hipotético. Aún no se ha demostrado su existencia, pero se especula que existe. Y también se especula que existió durante el Big Bang, aquella gran explosión que literalmente inició todo el universo, todo lo que conocemos, es donde se estima que existió una sopa de partículas que podemos llamar el plasma de quark-gluones. Por cierto, los quarks son estas partículas diminutas, son las más pequeñas que se han encontrado hasta el momento, que se encuentran dentro de los electrones, protones y neutrones. Los quarks son tan importantes, pues ya que son la entrada a la física cuántica y a varias teorías que explican o que intentan explicar su comportamiento. El ejemplo que se me ocurre ahorita es la famosa teoría de cuerdas. Ahora continuemos con algunos conceptos.
un supersólido y un superfluido. Comencemos con el superfluido primero. Un superfluido se caracteriza por tener una viscosidad cero. Viscosidad será un concepto que veremos en un momento. Esta característica le otorga algunas propiedades bastante interesantes. Cuando se coloca un superfluido en un recipiente, este simplemente desobedece las leyes de la física y se sale. Utiliza las paredes de un recipiente para escalar y salirse del mismo. Este es un ejemplo con el helio que se puede convertir en un superfluido a unas temperaturas bastante bajas. Y podemos ver aquí una gota que cae precisamente del recipiente. También tenemos un supersólido. Un supersólido posee las mismas características que un superfluido, pero se asemeja a un sólido estructuralmente hablando. Es bastante complicado de explicar. Aquí tenemos una pequeña animación que nos permite ver cuál es el comportamiento molecular de un supersólido. Podemos decir que un supersólido es un líquido y un sólido a la vez, al mismo tiempo. Posee las características similares a un superfluido y esto le permite tener una conductividad térmica bastante alta. Quiere decir que recibe calor o recibe frío bastante fácil. Se le llama supersólido precisamente porque podemos encontrar unas estructuras cristalinas dentro de él que lo conforman, por así decirlo. Y ya para terminar, estamos cerca de terminar, podemos meternos a unos conceptos que pues la mayoría de nosotros o ya conocemos o podemos familiarizarnos un poquito más. La viscosidad. La viscosidad es básicamente lo opuesto a la fluidez, a la propiedad de los líquidos a derramarse, a expandirse, a moverse. Se dice que cuanta más resistencia haya en un líquido para expandirse, para deformarse, más viscoso es este. Y con este concepto podemos entrar finalmente a nuestro último tema, que son los fluidos no newtonianos. Estas sustancias se caracterizan por tener una viscosidad inconstante. No es constante la viscosidad que tienen estas sustancias. Esto dependerá de la fuerza a la que esté sometido y a la temperatura en la que se encuentre. Algunos ejemplos de fluidos no newtonianos son el slime, ese famoso juguete que todos conocen y que al menos la mayoría ha tocado, y otro conocido como el oobleck. El oobleck es una sustancia que se forma a partir de la maicena y agua. En estos ejemplos se coloca esta sustancia en una bocina para dar este efecto visual. Es bastante importante tener la idea de que este tema no es como nos los han presentado. Muchos, al ver el título, piensan que es bastante sencillo de comprender, pero en realidad hay mucho más dentro de este tema. Lo que estamos haciendo ahorita es simplemente rascar la superficie. Y con ello concluimos la presentación. Muchas gracias por escuchar y finalizamos.